que aprender a vivir en esa paz. Porque no solamente lo sabemos, tú y yo sabemos que Dios nos ha entregado esa paz. Pero ¿cuántas veces se ha preguntado usted por qué no se genera, por qué no se ve esa paz en nuestro hogar, tal vez? Depende de los casos, o en nuestras vidas, por qué a veces no podemos dormir por preocupaciones y situaciones adversas. ¿Por qué muchas veces cuando nos ocurre algo y estamos en esa leve tribulación, como dice ahora, ¿verdad?, la canción, nos derrumbamos y ya no queremos nada? Hay una crisis existencial. Hay problemas en nuestro ser interno, aún siendo cristianos. Y hoy quiero hablar acerca de eso. Porque la paz de Dios no es automática. Oiga bien eso, hemos confundido el pueblo de Dios en que ya tenemos la paz. Es como el amor de Dios. Dice que el Señor derramó el amor. Dice a través del Espíritu Santo en nosotros. Lo derramó, no solamente nos dio. O sea, derramar. Yo estoy poniendo agua aquí y entonces se llena. Pero no solamente se llena, sino que se rebosa. Eso es lo que quiere decir. Pero ¿por qué a veces no tenemos ese amor? Ese amor para el prójimo, ese amor para el hermano, ese amor por la iglesia, como lo hablamos en la semana antepasada. ¿Por qué si Dios nos depositó ese amor a través del Espíritu Santo? Por ahí alguien dijo que Dios nos da los melocotones, nos da la tierra, nos da la lluvia, nos da todo para sembrarlo, ¿verdad? Para obtener el melocotón, pero nosotros tenemos la capacidad de conservarlos en lata. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces se trata el tema de hoy de cómo aprender a tener esa paz, a mantenernos esa paz, activar esa paz que Dios nos ha dado. La Biblia muestra que no solamente es un don, es un regalo de Dios, sino que también se muestra en el libro de Gálatas como un fruto del Espíritu. Pues el fruto del Espíritu, no de nuestro espíritu, Oiga bien eso, que esto hay que aclararlo. Si usted busca ahí en Gálatas capítulo 5, la palabra espíritu aparece en mayúscula. Es muy importante cuando usted ve la palabra mayúscula. Cuando habla de mayúscula, habla del Espíritu Santo. Entonces, los frutos del Espíritu en mayúscula son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora, los frutos, oiga bien esto, los frutos se reciben a través del desarrollo cristiano, de la obediencia, de cuánto pones en tu vida la palabra de Dios, cuánto la practicas, cuánto vives la palabra de Dios, cuánto lo saben. De hecho, por ejemplo, la paciencia dice que es producto de la tribulación. Por eso muchas veces pedimos paz y paz y paz, y no hay paz en nuestro hogar muchas veces, o no hay paz en nuestro trabajo. No hay paz entre los compañeros de trabajo, o no hay paz en el lugar donde está, porque es algo que tampoco se puede pedir así. Dios va a depositar paz así como O sea, la Biblia nos enseña que tenemos que desarrollar esa paz, que conservar esa paz que Dios nos da. ¿Me explico hasta aquí? Lamentablemente no hemos entendido esto. Y estamos, mire, vi una ilustración que cabe muy bien en esto, muy linda. Dice que va el patrón con su siervo y 20 camellos en el desierto y van a amarrar, llega un momento a descansar, ¿verdad? Y van a amarrar a los camellos. Y resulta que de 20 camellos habían 19 cuerdas. Y va el obrero, pues el siervo, a su jefe, a su patrón, y le dice: oye, tenemos 20 camellos y tenemos que amarrarlos a todos, pero tenemos 19 cuerdas nada más. Y entonces el patrón le dice: mira, tú haz esto, tú amarras a los 19 y al que te quede, tú haces como si lo estuvieras amarrando. No importa que no tenga la cuerda, tú haces como si la estuvieras amarrando y tranquilo. Pues bueno, pues al día siguiente, cuando van a salir, desamarra el hombre los 19 camellos y se paran los camellos a trabajar, a seguir el camino, pero el que no tiene la cuerda se queda en el piso. Oye, va otra vez donde el patrón y le dice: patrón, mire, resulta que los 19 que amarramos ya están disponibles para montarlos y para irnos, pero el que no amarramos sigue todavía acostado. Y le dice: no, tranquilo, usted ahora vaya
y haga como si lo estuviera desatando. Y mira a ver qué pasa. Y resulta que cuando él llegó, hizo como si lo estuviera desamarrando y el camello se paró y siguió. Y eso me lleva a la ilustración que hoy quiero enseñarles. A veces tenemos esa paz y tenemos ese amor, pero estamos como estancados. Alguien nos trabó en el camino. Es una ilusión porque no es real. Es como me hizo acordar también a los elefantes de los circos. ¿Tú has visto los elefantes de los circos? Que están amarrados con una cuerdita. Eso hasta con un estornudo. Bueno, yo no sé si los elefantes estornudan, pero un estornudo fuerte y la rompe, porque eso es nada más que moverla así. Pero ellos están ahí así, mira. Ellos tienen esa cuerdita porque desde pequeño le pusieron la cuerdita. Y no tienen esa capacidad, se olvidaron de la fuerza, del potencial, se olvidaron de lo que Dios le ha depositado, lo que Dios le ha dado como creación. Y ellos quedan ahí trabados. También me hace pensar que muchos cristianos, a veces estamos así. Tenemos todo lo que el Señor nos ha dado, nos ha equipado. Pero muchas veces no sabemos desarrollarlo o no lo ponemos en obra y por eso pues tenemos nosotros las consecuencias. Pues la paz de Dios sucede lo mismo. La paz de Dios es algo que tenemos que trabajar. Es algo que tenemos que esforzarnos también a mantener. ¿Se dan cuenta que la palabra también dice que tenemos que buscarla? Hay un salmo que dice buscar la paz y la santidad, ¿verdad? Que también lo repite en los evangelios. Bueno, perdón, no sé si el apóstol Pablo, creo. Entonces, la paz nos las da el Señor, pero si nos las da, porque tenemos que buscarla. Y repito, ¿por qué muchas veces no disfrutamos de esa paz? Porque todos entendemos que la paz que da Dios como regalo no es la ausencia de problemas, lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Sino más bien es lo contrario, es aprender a vivir en paz en medio de los problemas. Y esa es la parte más difícil. ¿A cuánto le pasa? A mí nada más. Porque mientras todo está bien, hay paz. Pero mire, cuando empiezan las situaciones, empiezan las contras de la vida y de todo. Mira, el apóstol Pedro dice, no te sorprenda por el fuego de prueba que ha venido sobre ti. Dile que está a tu lado. Es buena esa palabra. Dile, no te sorprenda por el fuego de prueba que ha venido sobre ti. Ahora repita también conmigo y se lo dice. Dígale eso también. Como si alguna cosa extraña o aconteciese. Así dice el apóstol Pedro. Porque también añade, dice, porque a todos nuestros hermanos en distintos sitios les pasa lo mismo. Eso lo dice el apóstol Pedro. Así que no te sorprenda del fuego de prueba que ha venido sobre ti como si alguna cosa extraña nos aconteciera. Entonces, como la vida es tan difícil, la vida ya de por sí es difícil. El Señor le dice a los jóvenes, por ejemplo, acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, y añade y dice, antes que vengan los días, entonces vendrán días malos o no. Como cristianos tenemos que pagar un precio. Como cristianos sentimos el desprecio. ¿Cuántos han sentido ese desprecio? Como inmigrantes también sentimos desprecio. ¿Cuántos inmigrantes hay aquí? Casi todos, ¿verdad? Creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado eso, el desprecio del no ser de aquí, por ejemplo. O el desprecio espiritual. El hecho de que seas un hijo de Dios, dice... Fíjate tú, ¿te acuerdas cuando el Señor iba a los caminos y iban unas mujeres llorando? ¿Verdad? Y el Señor se paró y le dijo, no lloren por mí. Oren por vosotros.
Porque si del árbol verde hicieron estas cosas, ¿cuánto más de la rama seca? ¿Y quiénes son las ramas secas? Si de su Señor hicieron lo que hicieron, ¿cuánto más de su siervo? Pero cuando estas cosas sucedan, dice, erguíos, porque somos bienaventurados, dice, porque así mismo hicieron con los profetas. La Biblia también enseña, mira, estoy dando un montón de versículos, lo que pasa es que no da tiempo de darlos parte a parte. Alessandro me dijo, te ayudo con, bueno, algunos, porque si no es que se nos van a las 3 de la tarde. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Cuántos quieren aprender a mantener esa paz que Dios nos dio? A desarrollar esa paz que Dios nos dio. Entonces yo voy a hablar de tres elementos, tres partes. La número 1, la paz espiritual. Paz espiritual. Nuestra parte espiritual, antes de conocer al Señor, oiga esto es lo que le voy a decir, estaba separada de Dios. La parte espiritual es la que se conecta con lo espiritual. Por eso que el que no tiene a Dios se conecta ¿con qué? Se conecta con otras deidades, con ídolos. Dice que no comprende. La raza humana dice que no puede comprender. Como en etnias muy, muy apartadas, donde ni siquiera hay abecedario, siempre ellos tienen un ídolo. En todas las etnias, en todas las razas hay un ídolo. ¿Sabe por qué? La Biblia lo enseña. Porque fuimos hechos para adorarle, para alabanza de su nombre. Entonces cuando conocemos a Cristo, entonces se conecta exactamente el cómo Dios nos creó y nos hizo espirituales. Por eso le digo siempre que nosotros no somos cuerpo. Pastor, ¿y cómo es eso? Pero usted no se ve en el espejo cuando se peina. No, nosotros somos espíritu. Oiga bien eso, que eso es un principio teológico de mucho cuidado. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo provisional. Dile que está a tu lado, este cuerpo que tú ves es provisional. Entonces la parte espiritual se despierta, se enciende, es decir, se activa en el momento que recibimos a Cristo Jesús. Empezamos a conectarnos con lo espiritual porque Dios es espíritu. Por eso dice la palabra que los que adoran al Padre tienen que adorarle en Es verdad que empezamos en la carne, porque se empieza adorando y alabando y dándole a Él, ¿verdad? Y orando. Todo lo que se conecta con lo espiritual se empieza en la carne, pero se debe terminar en el espíritu. Ahora, cuando nosotros tenemos una vida devocional, ¿aló? Cuando nosotros tenemos una vida devocional con su palabra, que es espíritu, las palabras que yo digo son espíritu y son vida, dijo el Señor. Entonces la palabra de Dios es espiritual, por eso no sé, hay gente, por ahí hubo un actor que dijo que había leído la Biblia 50 veces y no la había entendido. Claro, porque se tiene que entender de forma. Entonces cuando usted se activa en lo espiritual, usted puede experimentar la paz de Dios. Si no hay conexión, si no hay vida devocional, si usted no está leyendo la palabra continuamente, es imposible que usted pueda experimentar la paz de Dios. O sea, mientras más usted se mete en la palabra de Dios, usted va a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque dice la Biblia que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero añade y dice, porque hay que discernirlas, hay que entenderlas espiritualmente.
Mira, mientras más lejos estemos, oiga bien esto, mientras más lejos estemos de la comunión con el Señor, que no es levantarse porque papá o porque mamá o porque el pastor nos dijo que había que orar, sino que usted empiece aunque sea esforzándose al principio, pero usted empiece a palpar lo que es la presencia de Dios en oración, aunque usted se aparte un ratito a leer la palabra, por ejemplo, a orar al Padre. Mientras más cerca esté, usted va a entender y va a tener más esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces, la paz de Dios tiene que ver mucho en la parte espiritual. Porque primero somos espíritu. Si ese espíritu no está conectado con el Espíritu Santo, difícilmente cuando venga un problema, cuando venga una circunstancia difícil, porque obviamente vendrán. En el mundo tendréis, pero ¿qué dijo el Señor? Confiad. Pero esa palabra, esa de confiar, tenemos que tener palabra aquí adentro, tenemos que salir de la ignorancia bíblica, tener esa vida devocional para que cuando venga la circunstancia, entonces usted puede experimentar esa paz en medio de problemas y circunstancias. Y entonces el Señor te dará o nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y nuestros corazones y nuestra mente estarán confiados en el Señor. Que el marido está como está, pero usted tiene su vida devocional ahí con el Señor. Que sus hijos están como están, usted mantiene su vida devocional con el Señor. Que la circunstancia, la economía, la empresa, el trabajo, que si el vecino, que si el amigo, que si el compañero, pero usted tiene esa vida devocional y usted se le ha encomendado al Señor. Que dice, por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones. Estamos en el contexto que hemos leído, Dice, por nada estemos afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia. Y entonces ahí viene. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guardará vuestros corazones. Y entonces de repente el impío te va a preguntar cuando conozca el problema tuyo, pero ¿cómo va a ser? El enemigo también te va a poner cosas en la mente, pero te debería estar llorando, debería estar quejándote, debería estar sufriendo. ¿Para qué estás contento? Mira, te estás riendo y mira cómo está tu hijo, mira cómo está tu marido, mira cómo está tu esposa, o mira cómo está el trabajo, o mira cómo está la economía, X. Cualquiera que sea la situación que podamos vivir. Pero esa paz de Dios te va a gobernar. La paz de Dios que gobierna nuestros corazones. O sea, la casa se puede estar cayendo y usted tiene esa paz de Dios. Pero repito, para cerrar esta parte, se obtiene cuando mantenemos una vida devocional, no solamente en oración, sino en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Entonces usted puede cambiar. Cuando eso ocurre, usted cambia su... Mira, el Señor le dijo a los que estaban ahí, a Pedro, Juan y Felipe, le dijo, orad. No pueden orar ni una hora. Oren para que no caigan en... Claro, ahí está el factor pecado. El pecado nos aleja del devocional. El pecado nos aleja de leer la palabra. Cuando estamos y sabemos, porque sabemos que estamos practicando algún pecado, viene el enemigo a acusarte. Que vas a venir para la iglesia. Por eso digo que hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia en los últimos tiempos, porque hay mucho pecado. Porque cuando hay pecado, ¿sabes? Nosotros mismos nos autocastigamos también. Pero es el mismo enemigo. ¿Para qué vas a estar tú yendo a la iglesia, a levantar las manos? ¿No te acuerdas lo que hiciste esta semana? Nadie lo vio, pero yo te vi. El acusador, que dice la Biblia que está día y noche. Pero usted tiene que fortalecerse. Hemos hablado mucho acerca de eso. Si alguno ha pecado, dice el apóstol Juan, él no aprueba el pecado, pero dice, si alguno
ha pecado, ha resbalado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo, el justo, y la sangre de Cristo nos limpiará de todo pecado. Entonces el problema no está en que usted resbale, el problema está en que se quede ahí abajo resbalado. ¿Te imaginas que alguien se resbala aquí y se queda ahí? Termina el culto y está ahí todavía. Pues así hay mucha gente. Cuando tiene la posibilidad de ponerse en pie. ¿Sí o no? Ahora, número 2. La paz emocional. La paz existencial. Recuerden que hemos dicho, y lo acabamos de decir, somos espíritu, pero también somos alma. ¿Sabe qué hay en el alma del ser humano? Ahí están los asientos de nuestras emociones, pero también las decisiones. En el alma hay un conflicto muchas veces por la situación, por los desprecios, por nuestros pensamientos, por la diferencia, que no sabemos manejar esto de que somos diferentes, y en vez de ver una bendición el que seamos diferentes, más bien lo vemos como una maldición. Queremos que todos sean igual que nosotros y que pensemos igual que nosotros. Eso pasa mucho en los matrimonios. Somos diferentes, y gloria a Dios porque somos diferentes. Hay una sola huella. De hecho, hasta los gemelos que nacen en la misma placenta tienen 2 huellas diferentes. Imagínate. Somos diferentes. No hay una persona idéntica a la otra. No la hay. Parecido, sí. Pero idéntica, no. Pero como tenemos un alma, entonces en el alma somos diferentes. ¿Cuántos conocen gemelos que son igualitos? ¿Conocen alguno de ustedes? Pero ven que son diferentes los dos. Cuando hablan, cuando tratan, sus sentimientos, sus expresiones, sus cosas. Porque en el alma está en el asiento de nuestras emociones. Ahora, estamos viviendo en una crisis existencial. Pero lo más triste es que la iglesia también está viviendo esto. Pastor, ¿y qué es una crisis existencial? Número 1, falta de identidad. Número 2, esto es la parte psicológica, estudia eso. La crisis existencial trata es con la identidad y con la desmotivación de la vida. O sea, están desmotivados, no tienen propósito, no tienen objetivo, no tienen... Mira, ¿tú sabes cuántos jóvenes? Ahora mismo apareció un joven, ahí, en los informativos, eso. En eso de internet. Yo tengo un tema allí de información, ¿no? Que viene al día, así pues. Dice que un joven de 16, 17 años, dice que quería morirse porque no tenía objetivo, no tenía, que para qué la vida. Crisis existencial. Pero de alguna forma, la iglesia de Dios también está viviendo esto. Una crisis de identidad. Entonces, cuando nosotros en el alma sabemos quiénes somos, podemos desarrollar la paz que Dios nos da. Si no sabemos, si no confiamos permanentemente y dejamos que los dardos del enemigo entren en cuanto a nuestra identidad, cuando venga el momento difícil, usted se va a pensar, como yo lo he pensado a veces, es que Dios no está conmigo. Mira qué pasó, que ahora que está la cosa difícil, no te veo, no te siento. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué permitiste esto? Y empiezan el por qué y el por qué y el por qué. Oiga, mira, y yo lo he dicho en otras oportunidades, Satanás, lo primero que va a hacer, lo mismo se lo dijo a Eva, lo mismo se lo dijo a Jesús. A Jesús le dijo, si eres el Hijo de Dios, a Jesús se lo dijo, ¿cuánto más a nosotros? O sea, en un momento difícil, cuando usted tiene una crisis existencial, cuando usted tiene una crisis emocional, mire, esto pasa hasta en las mejores casas, como dice.
Gente, incluso yo he conocido, es que yo también he tenido que pasar por ahí, he experimentado eso. El desprecio, por ejemplo, hace que nosotros perdamos nuestra identidad. Matrimonios incluso que están separados, ¿por qué? Porque su pareja no apreció, no supo apreciar su pareja, no supo apreciar su cónyuge. Y eso lo llevó a una depresión, lo llevó a una crisis existencial. Pero también pasa con nosotros como cristianos, porque ya les dije que en el mundo tendremos. Entonces, el vivir esas aflicciones y el yo verme, como hemos dicho, nuestra realidad no tiene nada que ver con la verdad. Es mayor la verdad que la realidad que vemos. Amén. Y hemos dicho, mira, si tú supieras quién soy en realidad, pues hoy por lo menos me invitaras a comer. No, lo hemos dicho montones de veces, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido aceptados como hijos, herederos y coherederos juntamente con Cristo. Tenemos más de 3,000 promesas como hijos de Dios. Si eso no se hace una realidad, no solamente en la parte espiritual, sino en nuestra parte emocional, vamos a tener una crisis. Y la paz de Dios se va a enfumar. Usted tiene que trabajar y tenemos todos que trabajar con nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Parte de esa crisis existencial es que mucha gente en la iglesia no consigue su propósito todavía. Es importante que tú y yo consigamos nuestro propósito en la vida. Hay un libro mira, fue uno de los libros más leídos y más vendidos en muchas épocas. Y se tituló Una vida con propósito. Yo se lo recomiendo. Pero usted tiene que, al tener esa vida devocional, el problema es que no tenemos esa vida devocional. No tenemos esa vida devocional con su palabra. Constante. Cuando hablo de devocional es constante. Esa intimidad con el Señor. Porque eso nos hace entender, nos hace ver la voluntad de papá para nosotros. Él dice que Él preparó una obra de antemano para que anduviésemos en ella. Mira, oiga esto, Dios nos creó la tierra primero y luego nos creó a nosotros. Aparentemente sí, ¿vean? La tierra a lo mejor fue creada hace 2 millones, 3 millones de años y hace 6,000 años pues el Señor creó al ser humano. Pero no es tan así. Claro, esto es para mayores de 21 años. Porque dice la Biblia que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. El Cordero, fíjate tú, Cristo realmente no muere hace 2,000 años, murió físicamente. Pero en la eternidad dice que el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Por eso el libro de Isaías, cuando habla de la cruz, no habla de futuro. El pecado, dice, y el pecado de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos. ¿Ves cómo está ese verbo? Fuimos curados. No está en futuro. Ahora, ¿qué le quiero decir, hermano? Que usted no es producto de la casualidad. Usted no fue, ay, qué casual que mi padre se fue para Venezuela y consiguió a mi madre que también se fue allá. Se conocieron y así tuvo 4 hijos y entre ellos estaba Alejandro. Mire, cada ser humano, oiga bien lo que le voy a decir, cada ser humano, antes de la fundación del mundo, el Señor vio el mundo, porque Él vive en la eternidad. Yo sé que no es fácil entender un poco esto, pero Él vive en la eternidad y no tiene tiempo. Él no tiene tiempo, nosotros estamos regidos un tiempo, pero Él no tiene tiempo. Entonces, Él vio el mundo y vio la necesidad. Y oye, ahí, mira, faltaba la hermana Silvia. Y la voy a hacer de esta forma. Ahí faltaba la pastora María. Y en esto voy a poner al pastor William.
Y en esto voy a poner a Winifred. Y en esto voy a poner a Jennifer porque tiene esto y esto y esto. Y le voy a dar los dones y le voy a dar los talentos para esto. Y está la pastora Yadira que tiene esto y tiene esto. Y está Rafael y Lina. Y está. Entonces, él, antes de la fundación del mundo, vio una necesidad. Y nos creó conforme a esa necesidad. Ahora en nosotros está averiguar, el captar para qué fuimos creados. ¿Qué le parece? Por eso hemos dicho que el problema, las bendiciones más grandes del ser humano es haber sido creado, obviamente, haber nacido, luego haber nacido de nuevo. Oiga bien, haber nacido de nuevo es lo segundo más importante de la vida del ser humano. ¿Y sabe cuál es lo tercero? El para qué. O sea, ¿para qué nacimos físicamente y para qué nacimos espiritualmente? Porque el Señor nos escogió con un propósito. Y el propósito no es solamente venir uno que otro domingo para sentarnos aquí a escuchar el mensaje. Esto es parte. ¿Aló? No sé si me están entendiendo lo que estoy queriendo decir. En la parte emocional se asienta todo eso, porque ahí también están nuestras decisiones, el carácter, porque los temperamentos son naturales, pero el carácter se va formando. Las determinaciones, por ejemplo, hoy estamos hablando acerca de esta paz. Quien quiere la paz tiene que tomar una determinación ¿a dónde? En el alma. ¿Para qué? Pues para retomar una vida devocional, para retomar la lectura de la palabra. El no tener un propósito en la vida y el no tener una identidad hace que no tengamos paz ¿a dónde? Y si a eso le agregamos, por ejemplo, la falta de perdón. Porque mira, cuando tenemos una vida devocional con el Señor y con su palabra, el Señor nos va a llevar a hacer cosas que tal vez el pastor no se lo ha dicho. O tal vez el pastor se lo ha dicho y la pastora a lo mejor 500 veces y usted no ha hecho caso, pero el Señor viene y ¡bum! Y le rompe todos los esquemas y le rompe toda la cabeza. Entonces, la paz emocional es muy importante porque somos seres emocionales también. Somos seres espirituales, ya estamos en la parte emocional. Somos seres espirituales, pero somos también seres emocionales. Entonces, hay días que usted no quiere ni que lo saluden. ¿A cuánto le ha pasado? Normal, porque somos seres emocionales. Y a veces usted se pregunta, oye, ¿por qué? ¿No le ha pasado eso? Oye, ¿por qué yo estoy así y no te ha pasado nada? O sea, lo mismo de ayer, pero no hay nada adicional. Porque si no, mira, y todos caemos en esto. Si por preocuparnos solucionáramos algo, vamos todos a preocuparnos, ¿verdad? Pero el texto que leímos, y es el que estamos trabajando, es que por nada estemos. E incluso, oiga, iglesia, con las cosas buenas. ¿Aló? ¿Me están escuchando? ¿O nos paramos de nuevo? Con las cosas buenas. Pero la Biblia, como el Señor sabe todo, dice por nada. ¿Ves? Porque trabajar es bueno, ¿sí o no? Hay que trabajar para poder. La Biblia incluso dice que el que no trabaje, que no coma. Me estoy explicando lo que quiero decir en este punto. Primero la parte espiritual, luego la parte emocional. Mire, ¿usted sabe qué hace perder la paz de Dios en nuestra alma, en nuestro sentimiento, o sea, en nuestro ser interno? La falta de perdón. Por eso tenemos que acostumbrarnos, crear el hábito de perdonar siempre. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar?
Siempre. Bueno, el Señor lo dice de otra forma. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Cuántos son 70 veces 7? 490 veces. Entonces, hablamos de la parte espiritual y de la parte emocional, y que en ella incluyen la identidad. Usted tiene y yo tenemos que vivir todos los días, aunque sus ojos no lo vean. Yo soy real sacerdocio. 2 amén nada más. Yo soy nación santa. Yo soy pueblo adquirido, escogido por Dios. Yo soy parte de la realeza celestial. Mi ciudadanía no está aquí. Como dijimos y como dice la canción, las tribulaciones que estamos viviendo no son comparadas con la gloria venidera. Entonces viene una gloria, ¿cuánto lo creen? Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Estemos muertos, estemos vivos. Dice Pablo que para mí el morir es ganancia. De hecho, vamos a ser, los que estén muertos van a ser los primeros en resucitar. ¿Qué te parece? Dice, en un momento, en un abrir de ojos, dice que los muertos en Cristo serán resucitados primero. Luego los que estemos vivos seremos arrebatados en las nubes para estar siempre con Él. ¿Qué le parece? Aleluya. ¿Cuántos se comprometen a trabajar para que la paz de Dios se pueda ver visible? Y por último está la paz social. Entonces hemos separado, digamos, la paz corporal, por decirlo así, espíritu, alma y cuerpo, por poner un orden. La parte social implica matrimonio, implica familia, implica compañeros de trabajo, implica, qué sé yo, todo el radio de acción donde nosotros nos movemos. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice que mientras dependa de nosotros, Romanos 12, 18. Romanos 12, 18. Si quiere ponla ahí, hermano Alexandro. Si es posible, porque hay maneras, hay personas que no hay manera. Pero si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Y yo sé que no es fácil, sobre todo cuando somos cristianos, cuando predicamos la palabra. ¿Verdad que los predicadores se consiguen muchos admiradores, pero también muchos enemigos? Tú no ves que dice también que aquello que siempre hemos dicho, el proverbio, que corrige al sabio y lo harás más sabio, corrige al necio y lo harás tu enemigo. Entonces nosotros tenemos que poner por obra, activar, es decir, eso es algo que depende de nosotros. Entonces, estamos claros que ya no es la paz que Dios nos dio. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano tiene que activarse, que no es automático, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Ya lo hemos entendido en la parte espiritual, en la parte del alma, donde están nuestros sentimientos y decisiones, pero también en la parte corporal, en nuestras relaciones. Por ejemplo, ay Dios, mira, aquí está el Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz. ¿Se dan cuenta que hay que buscarla? Pero también dice que hay que seguirla. Dile que está a tu lado, no solamente búscala, también tienes que seguirla. Entonces, para tú tener un poco de paz en la parte social,
sabemos que hay una parte interna. Ya lo hemos hablado, ¿verdad? Ya lo entendieron, ¿no? La parte interna es que yo siento esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano en cualquier circunstancia, aunque tenga problemas, aunque no tenga alimento en la nevera, aunque no tenga sustento, ¿verdad? Ni vacas en el corral, ni nada, ¿verdad? Siempre tenemos que estar, pero el antídoto o la forma es confiar. En el mundo tendré aflicciones, pero la pastora dio una palabra que leyó y dijo: bienaventurados los que en Él confían. Entonces, en los momentos difíciles, esa paz de Dios se produce cuando tú confías en el Señor. Pero para confiar en el Señor tenemos que tener una vida. Tenemos que tener intimidad con Él. Si no, no lo puede haber. Eso te va a inspirar y te va a crear confianza. La hermana Saraí, que no vino hoy, creo que no la ha visto, ¿no? Puso en el devocional algo acerca de la paz, ¿verdad? Definitivamente la paz de Dios, y creo que todos lo hemos experimentado, que tú dices: Señor, ¿dónde está la paz que tú me entregaste? Es que tú y yo no somos robots. Nosotros, Dios nos hizo conforme a su imagen y nos preparó, nos llenó de un potencial y nos puso cosas en la cual nos dio y cosas en la cual teníamos que bregar, burrar para poder obtenerla. ¿Me entiende lo que quiero decir? Entonces, por ejemplo, usted quiere paz en la vida social, haz el bien. Ahí está, mira. Apártese del mal y haz el bien, como antesala de la paz. Hacer el bien es hacer lo correcto. Es decir, aunque no esté el pastor, no esté papá, no esté mamá, aunque nadie lo esté viendo, si algo, ¿verdad? Cualquier circunstancia en la cual le toca decidir, porque el Señor te ha puesto la maldición y la bendición que escoges tú. Entonces nosotros tenemos que escoger como hijos de Dios hacerlo lo correcto. Y usted sabrá cuando usted hace lo correcto que usted está haciendo el bien. Cuando usted sabe, porque sabe que ya usted lo ha leído en la palabra y usted dice: no, esto lo leí yo, esto lo predicó el pastor, esto lo aprendí. Entonces usted agarra y pone por obra. Por eso Santiago dice: no basta solamente el oír la palabra, sino el hacerla. Entonces me estoy dando a entender. ¿Están aprendiendo de todo lo que hemos hablado? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Cuando empezamos a aprender a depender de Dios, usted también va a experimentar la paz social. Mira, hay un proverbio pero muy importante para esto. Escuchen, los matrimonios que están aquí, pero aún a todos. Esto es en toda nuestra vida social, como recurso para mantener la paz. Repito, hay veces que no se puede. Hay veces que no se puede. El Señor incluso dijo esto: mira, yo no he venido a traer paz. Pero bueno, ¿cómo es eso? Si me dijo hace rato que Él me daba paz. Porque hay momentos en que, mira, la suegra estará en contra de la nuera, y el papá del hijo, y el hijo del primo, y el primo del otro, y el otro del otro. Porque hay divisiones. ¿Por qué? Porque la luz no puede estar con las tinieblas. Y cuando hay tinieblas y hay luz, pues hay choque. Por eso de los yugos desiguales y todo ese tema. Pero como carácter número 1, escucha este proverbio, algunos lo saben de memoria, pero pocos lo ponemos en práctica. Escucha esto. Ya estoy terminando. Proverbios 15:1.
La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir. En otras palabras, la palabra áspera quita la paz. La blanda respuesta trae que lo contrario, trae paz. Ahora, repito, usted no va a estar siempre sonriéndole a todo el mundo de forma hipócrita. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, y hay momentos que hay que hablar. Y en ese momento, entre matrimonios o entre hermanos, ¿verdad? O entre pastores sucede mucho eso. Cuando hay que corregir, es difícil, porque nadie nos gusta que nos corrijan. ¿A quién le gusta que le corrijan? Es que nadie nos gusta. Es algo que tiene que ver con nuestra parte caída y nuestro ser, pues. Parte del orgullo también, un poco somos así, pues. Sin embargo, pues la misma Biblia habla acerca de eso también, porque cuando nos dejamos corregir, pues vamos a aprender más fácil. Si no, entonces, ¿cómo vamos a aprender, pastor? Con los golpes. Eso es algo que nosotros tenemos con los muchachos, vea siempre, oye, aprenda por lo que se dice, porque si no, entonces la escuela de la vida va a ser más cruel. Va a ser cruel y vas a tener que aprender, pero vamos. Como muchas veces hemos aprendido mucho de lo que estamos aquí. Entonces, terminó esto entonces, la paz social. Tenemos la paz espiritual, cómo conseguirla y mantenerla. Tenemos la paz emocional, cómo conseguirla, cómo tenerla, cómo mantenerla. Y la paz social. Este punto es importante, la blanda respuesta. La blanda respuesta. Amor, ¿cómo está? No me hables. Hombre, si lo que quería era consolarlo, o consolarla. Porque vale más tener, mira, es la tercera vez que digo que termino con esto. Pero me acordé de algo importante. Hay un hombre que lo han entrevistado un montón de veces. Él fue a un salón donde se reúnen todos los sabios, de los más sabios en Estados Unidos, para exponer pues su sabiduría, y lo invitaron a él en 3 minutos. Fueron filósofos, vamos, toda la crema de la crema, ¿no? Y él en 3 minutos dejó a todo el mundo así con la boca abierta. Y fue alguien que experimentó, ¿sabes cuando el avión que hicieron una película, por cierto, que cayó en el río, los 153, creo, pasajeros sobrevivieron? No sé si las películas se las recomiendo, es una película muy bonita, de los hechos de ese suceso. Pero uno de ellos, dice que él, prepárense para el impacto, dice que él en segundos pensó 3 cosas. Y voy a decir una para ganar tiempo, las otras 2, pero una de ellas siempre ha motivado, y me lo he recordado, y hoy me lo recordé, ahora. O el Espíritu Santo me lo recordó. Él dice que él pensó en todas las veces que perdió tiempo discutiendo con su esposa, con sus hijos y con la gente que amaba. Entonces él dice que él escogió desde esa fecha, dice que bueno, una parte difícil, pero dice que escogió tener paz antes de tener la razón. Porque él dice que él discutía mucho por tener la razón. Y muchas veces discutimos porque tenemos la razón. Pero él escogió, se trata de tomar determinaciones. Él escogió de que mantener la paz era mejor que tener la razón. ¿Se dan cuenta? Entonces creo que esto tiene que ver con la vida social. A veces, aunque tengas la razón, ¿cuántas veces tenemos que callar? Porque te va a traer un conflicto. Te va a traer un problema. Tú a veces, no es que no puedas opinar. Yo le estaba diciendo a los muchachos, no se trata de no opinar. Tú tienes que tener tus criterios propios. Claro está. Pero usted sabe cuando sabe que no se puede. Hay gente que tú le hablas de política, mejor que no le hablas. O que le hable de fútbol, mejor que no le hable. En 2 minutos tienen ahí una tercera guerra mundial. Entonces, ¿qué como sabios tenemos que evitar?
¿Para qué? Para mantener esa paz. Hay que ser sabio hasta en esto. Mira, esto es una enseñanza. Yo no te estoy diciendo que yo lo he logrado. Pero esto es algo para todo. Para que nosotros podamos mantener esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, pero que también tengamos paz en el alma, que es muy importante. ¿Cuánta gente amargada?